conscientes no binarios, sean bienvenidos a una edición más de Ligando el Tema, el programa que desmenuza como pollito las noticias de esta enchilada llamada Acontecer Nacional. Ahora con ustedes les presento a el que es la crema de este programa, la crema de estos chilaquiles llamados Ligando el Tema, Pablo Bustamante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos esté escuchando. Mi nombre es Pablo Bustamante y bienvenidos a una edición más de Ligando el Tema. Para esta edición de Ligando el Tema desde locaciones remotas, les voy a presentar al panel que tenemos planeado para el día de hoy. A continuación, les presento al queridísimo consejero universitario que queremos fuera de nuestra universidad, Luis Lima. Ay, muchas gracias, Pablo. No sé qué responder a eso, pero bueno, muchas gracias. Estoy muy bien, aunque no me lo hayas preguntado. Y pues, ¿qué más? Nada más. Muchas gracias por el dato que no te pedí. Nadie te preguntó, Luis. Bueno, a continuación, el politólogo más adorable y gruñón del siglo XXI, José Trujillo, alias El Chepe. Más gruñón que adorable. Más gruñón. ¿Cómo estamos, raza? Pues seguimos en el día 948 de la cuarentena, sobreviviendo. Gracias, Chepe. A continuación les quiero presentar a la eminencia de Tepotzotlán, Toño Torrijos. ¿Qué tal, Pablito? Un saludo a todos los que nos escuchan y un saludo a ustedes, amigo. Muy buen día. Muchísimas gracias, amigo. Casi al último, pero no menos importante, les presento al cinéfilo peor pagado del Estado de México, Sebastián Quintana. Conozco 3 que son peores pagados que yo. Muchas gracias, Pablo. Qué gusto escuchar tu voz. Qué tristeza no ver tus ojos. Saludos a todo el panel de amigos que tenemos aquí y a todo el auditorio. Y para esta edición hemos traído a un personaje muy importante, el doctor honoris causa por la Universidad del Valle de México, el doctor Amílcar Joshua Ramírez Barrera. Mucho gusto, doctor. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo cordial al panel. Y gracias a la UVM por el título honoris causa. Gracias. Muchísimas gracias, Josh. Y bueno, pues para esta edición y para no perder la costumbre, le voy a pedir a Toñito que nos diga qué tenemos en la agenda del día de hoy. Claro que sí, Pablito, con muchísimo gusto. El día de hoy vamos a hablar 2 temas que yo creo que son muy trascendentes para esta pandemia. El primero que causó mucha polémica fue la eliminación de las canciones de un tal Johnny Scutia en Spotify, ya hablaremos las razones. Y el segundo, pero no menos importante, es la violencia intrafamiliar, en especial contra las mujeres, que se sufre durante esta cuarentena, que es la otra pandemia. Muchísimas gracias, Toñito. Y bueno, pues para empezar, vamos a ver quién es este tal Johnny Scutia. O sea, creo que si no hubiera salido a la luz, jamás nos hubiéramos enterado de quién era. Este tipejo, al parecer, con aires de fama, se hace llamar King de la Furia. Cuenta con más de 8,000 suscriptores en YouTube. Tiene otro canal que se llama King de la Furia, en el cual tiene 26,000 suscriptores. En ninguna de sus redes sociales tiene información personal, por lo que pues mucha gente no sabe quién es este güey. Este compadre, al parecer, en 2006 intentó volverse el rey grupero, haciendo troleos en redes sociales, pero como no le funcionó, decidió hacer música misógina, ¿cómo no?, para poder hacerse famoso. Y bueno, pues para empezar con esto, me gustaría escuchar a Joshua, ¿qué tienes para este tema, querido amigo? Ok, aquí para este tema creo que cuando decidimos que íbamos a hablar de él, hablamos de cómo lo abordaríamos y si es posible. Este es un tema que ya traemos atrasado en Ligando el Tema, y es separar al artista de su arte. Aquí creo que no va. Creo que este güey, el famoso, ahora famoso, que como dices, de no ser por todo este escándalo, no habríamos sabido de su existencia. King de la Furia representa la expresión más descarada de la misoginia y la violencia contra la mujer, y eso es algo clarísimo. Sin embargo, creo que hay mucho que decir al respecto. ¿Por qué? Porque este güey no es el único, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me sigue haciendo ruido. O sea, si vamos a comenzar a censurar los mensajes de odio y las canciones, los temas
que tienen un mensaje violento, creo que hay que agarrar parejo, o sea, no solo porque la expresión sea directa y descarada y sinceramente da asco, pues, pero creo que hay mensajes, no solo en el reggaetón, hay mensajes en la banda, hay mensajes en el pop, hay mensajes en el mismo rock and roll que tienen un contenido violento y mensajes de odio. Entonces, creo que vienen buenos tiempos para reflexionar qué estamos consumiendo, qué es lo que estamos escuchando, qué vemos en Netflix tal vez. Tenga por seguro de que las recomendaciones de LED son 100% family friendly, bueno, algunas, pero creo que hay que empezar a plantear qué estamos viendo, qué nos está transmitiendo y qué estamos replicando para con nuestros círculos sociales. Creo que por ahí podríamos empezar. Y específicamente sobre Johnny Scotia, pues que no la chingue, ¿no? O sea, este güey sacó un video, espero que alguien pueda ahondar más al respecto, creo que Chepe nos había compartido esa nota, y podemos platicar de eso más a fondo, de la respuesta que dio este cabrón. Muchísimas gracias, Josh. Pues bueno, sí es cierto, efectivamente creo que el ideal es que se agarre parejo. Creo que en casi todos los géneros hay canciones que emiten mensajes de violencia o que incitan a la violencia. Y bueno, qué bueno que ya se esté tomando ese paso, pero no vamos, o sea, aquí el chiste es de que no nos hagamos de la vista gorda con algunos géneros. Bueno, para esto me gustaría cederle la palabra a Toño. Toño, ya tenías la mano alzada, ¿qué pasó? Cuéntame. Sí, muchísimas gracias, Pablito. Pues sí, te faltó mencionar que este personaje se describe a sí mismo como ñero, barrio bajero, fabuloso y con flow. La verdad no sé qué responder a ese tipo de descripción para sí mismo. Ódiame más. Exactamente. Es un güey palero que nada más quiere llamar la atención. Exactamente. Deja a mi América fuera de esto, por favor. No voy a meter en esta parte de estigmatizar a los fanáticos de algunos equipos, yo creo que no es el programa. Sin embargo, a mí sí me preocupa que este tipo de canciones hayan estado en Spotify, porque hacen una apología al feminicidio, la necrofilia, la pedofilia, la violación y el homicidio. O sea, simplemente con hacer apología a la violencia ya es suficiente como para que ahora... exactamente. Este tipo de canciones que son muy descriptivas, la verdad es que sí es algo que incluso puede resultar peligroso. Pero no nada más me gustaría hacer referencia a este personaje, porque yo creo que no amerita tampoco hacerle tanta referencia a él. Sin embargo, es importante considerar, como ya lo mencionó Joshua, otro tipo de géneros, la banda, que muchas veces es la apología a los narcotraficantes, a la defensa del narcotraficante que era pobre, que trabaja y que se mete a estas ondas, ya luego es rico y tal. O de otro tipo de canciones, también como el reggaetón, que hacen de igual manera apología a esta estructura patriarcal que ha sido base en nuestra América Latina, que también tengo los datos de un estudio que realizó la Universidad de Chile, que me gustaría mencionar más adelante en el programa. Sin embargo, yo sí, de una manera muy particular, yo no escucho tanto este tipo de canciones, más bien no las escucho, y yo no conocía a este tipo hasta que se empezó a hacer todo este alboroto. Muchísimas gracias, Toño. Y bueno, pues realmente salió a la luz debido a que la youtuber Yuya fue la que dijo que una de las canciones estaba dedicada a ella, entonces obviamente toda la comunidad de Twitter y de YouTube brincó por Yuya y empezaron como, ¿cómo es posible que tengas en tu contenido Spotify y en tu contenido YouTube a este No fue espejo? como tal directo No fue Yuya. como tal directo a Yuya. Lo que Una usuaria fue que... una usuaria de Ahorita Twitter. te lo digo. Espera. Ok, Sebastián. Sí, para esta situación, Quintana, por favor, acláranos. Ok, todo inició porque un usuario en Twitter reclamó el jueves que se volvió viral que habían quitado Zafaeira de Spotify, la canción de @sanbenito. Fue removida. Mami, que tú Entonces, quieres, aquí llegó que tu empezó tiburón. a criticar que cómo era posible que quitaran canciones de ese tipo cuando existían este tipo de música de el King, del King de la Furia. Y de ahí se sacó de ella denunciando que ataca a Yuya, y luego Yuya fue donde dijo, no, pues es que sí es cierto, y se siente amenazada.
es interesante porque Joshua lo dijo muy bien. No somos un programa de chismes, pero esto es de relevancia política, jurídica, por las implicaciones de que la discriminación no solo se limita a privar de derechos a alguien por su condición de raza, género y demás. La discriminación también se extiende a incentivar al odio, que es lo que hace King de la Furia con su música. Pero lo dijo muy bien Toño y Joshua. No solo está en este género, y además de que yo creo que este caso en específico, y hay muchos otros creadores de contenido como la música que King de la Furia en Spotify, solo que no las conocemos, pero lo que pasa es que este caso se volvió así de famoso por la situación de Yuya, porque es una figura pública al que ataca directamente. Pero Toño lo dijo muy bien, o sea, dentro de la música y dentro de los géneros, los artistas crean contenido que incentiva la violencia. Entonces, vuelvo siempre a lo que siempre he comentado y platicado en este programa, la filosofía de Karl Popper. Karl Popper dice que, por más paradójico que sea, defender la tolerancia exige no tolerar lo intolerante. Entonces, hay que ser muy críticos con lo que escuchamos y con lo que permitimos que exista en la libre expresión. Muchísimas gracias, Quintana. Y igual, Marwan Sotontaki, no me cansaré de repetirlo nunca, dice que no todas las opiniones son respetables. Ikram, creo que Ikram. y Marwan lo cita en su libro, tienes toda la razón, Chepe. Chepe no se cansará de corregirte en esa no se cansará de corregirme y agradezco mucho su existencia por eso. Para esto también quería preguntarle a Luis, ahora que estamos tocando los temas de violencia, desprendimiento del autor de su obra, irrelevante, o sea, dejando de lado a este güey que también siento que no deberíamos darle tanta importancia. Okay, deberíamos o se puede desprender al artista de su obra. O sea, hablamos de casos como Michael Jackson, hablamos de deportistas como Kobe Bryant, hablamos de incluso los Beatles, Kevin Spacey, hablamos de todos los artistas que han sido, han salido en escándalos, tanto de pederastía, tanto de, por ejemplo, Gloria Trevi con su red de trata de personas. O sea, ¿puedes desprender al artista de su obra? Te voy a decir, depende, y esto va en relación, por ejemplo, al artículo 63.1 de la Comisión, de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, menciona que es una lesión y una esfera a los derechos, que debe tener esta limitación al derecho a la libertad de expresión, ¿no? Este tipo y otros más han mencionado que es una vulneración a su libertad de expresión por el hecho de que se les juzgue porque ellos hacen contenido que podría llegar a ser ficticio, ¿no? En ciertas ocasiones. No estoy citando al tipejo que como se llame, sino estoy refiriéndome también a casos españoles que han existido y casos internacionales que han sido juzgados por este mismo hecho, incitando al terrorismo, incitando al odio, haciendo apología a, por ejemplo, a hechos terroristas o gente de la ETA, diciendo, está muy bien lo que están haciendo, que no sé qué, o sea, en sus canciones, ¿no? Y han sido juzgados por eso. Los tribunales constitucionales españoles han decretado que dicha representación es una alteración de la realidad, ¿no? En ciertas ocasiones podría ser una alteración de la realidad. Por ejemplo, vámonos al caso de The Beatles. The Beatles en sus canciones algunas veces hacen, y ellos lo mencionan en sus autobiografías o biografías, ciertas letras pues que realmente no tenían sentido alguno, ¿no? Pero decían así como y mucha gente empezó a hacer conspiraciones a partir de eso, ¿no? Sí, ellos predijeron el asesinato de Diana, que no sé qué, o sea, y decían, no, la verdad es que no tiene sentido la letra, pero bueno, si tú encuentras algún sentido, perfecto, pero esto escapa de la realidad. En el sentido estricto de este tipo de canciones, y que casualmente son raperos también los que juzgaron en España, que se llama Josep Miquel Arenas, conocido como Baltone, y el otro se llama, ¿cómo se llama? Este tipo de contenido que también se encontraba en plataformas digitales, creo que, se encontraba tanto en Spotify como en YouTube, fue bajado de dichas plataformas por incitar al odio y a la violencia, ¿no? Aquí dicen, no, es que no incita al odio, es ficticio, que no sé qué, está dentro de los límites del derecho a libertad de expresión. Yo creo que no. Yo creo que con el hecho de que estés haciendo referencia a crímenes de pedofilia, de maltrato a la mujer, de asesinatos, de homicidios, yo creo que con eso ya estás generando que la gente en el colectivo general que lo escuche pueda tener como esta idea, ¿no? Entonces creo que sí, en ciertas ocasiones sí se tiene que separar al artista de su obra,
como en el caso de algunas canciones u obras literarias o de cinematográficas, pero en otras es muy directo el mensaje, o sea, es un mensaje de odio. Y es como decir, el que hace la yihad, por ejemplo, en el caso de los árabes, pues no está incitando al odio. Claro que sí, son mensajes de odio, punto. Muchas gracias, Luis. Yo soy más de la idea de, o sea, tú dijiste que en algunos casos, si depende, siento que va a pasar, o sea, es lo mismo aquí, o sea, si vas a censurar géneros musicales o canciones, pues también tienes que agarrar parejo con todas las canciones de todos los géneros que inciten mensajes de violencia. Para esto, claro. me quiero pasar con Chepe, que no ha tenido la palabra, y aquí con Chepe me quiero ir en dos sentidos. El primero, Johnny Scutia fue entrevistado por un youtuber en el que él decía que, bueno, Johnny Scutia fue el que dijo que sus letras son ficticias, que son fantasía, que cómo lo critican sin ninguno de los que lo critican le da de comer, y al final sacó otro video en el que se disculpa directamente con Yuya porque él piensa que cree que la hizo sentir incómoda y que obviamente sus mensajes no van para ella, no sé qué. Aquí esa es la primera pregunta, Chepe. ¿Qué opinas tú al respecto? Y la segunda también es sobre el género del rap. ¿Por qué el rap siempre se ve inmiscuido en este tipo de situaciones? ¿Por qué siempre la piedra se le lanza al género del rap y se descuidan otros géneros? Bueno, mira, para empezar con el video de este vato, o sea, se ve que él nunca pensó que su música, bueno, lo que dice él que su música fuera a llegar más allá de ciertos terrenos, ¿no? No es sorpresa para nadie de que dentro del internet y dentro de estas plataformas, ya sea YouTube, ya sea Spotify, siempre hay un lado oscuro, siempre hay una parte que se le puede llamar como que la parte oscura de del internet, porque así como hay contenido de este güey con estas letras tan explícitas, hay contenido igual o peor, ¿eh? O sea, de verdad, que tienen 100 views, 200 views, pero tienen su nicho. Y el momento en el que bota este güey a la luz, pues bro, esto es algo de que está en el internet y que lamentablemente no lo puedes regular de tal manera, porque no hay una persona sentada en una mesita con una computadora en las oficinas de Spotify checando cada persona que se registra, porque la mayoría de las veces son automatizadas, son bots, por así decirlo. Entonces cumple ciertos requisitos, ok, pasa y lo aprueban. Entonces de repente ya llega, se descubren estas cosas y ahora sí se meten los reclamos y todo ese rollo, que eso es lo importante, ¿no? Cuando encontremos material de este sentido, pues sí hay que reportarlo para que se tenga conciencia y se pueda bajar. Ahora, este güey como un perrito espantado, esconde la cola, baja la cabeza y dice, no, a ver, todo es ficticio, se hace un paralelismo estupidísimo con Stephen King, que dice que tú no puedes censurar a Stephen King, güey, no tiene nada que ver, y dice que él hace, que no sé qué tanto, que bla, 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 que todo pertenece a la ficción. Órale pues, pertenece a la ficción, pero cabrón, hablando en un contexto como estamos en el mexicano, como estamos en América Latina, y donde justo en una canción menciona a Juárez, menciona que es una donde habla sobre necropedofilia y cita que es una fiesta estilo Ciudad Juárez. Cabrón, te estás metiendo con fibras muy sensibles y que no puedes decir como que, ay, güey, es simplemente ficción, porque no es ficción al final de cuentas, porque son cosas que pasan. Así que ahora que salga, que vive en Alemania y que no sé qué tanto, y que le manda un mensaje a Yuya diciendo, no, perdón por incomodarte, güey, pues, eso va más allá de lo que te puedas permitir. Por ejemplo, lo que mencionaste ahorita del rap, ha pasado y no ha pasado, porque por ejemplo en México tenemos un caso que fue el de este güey, Gerardo Ortiz, con no sé qué canción, donde también hacía apología a la violencia hacia la mujer, y volvemos a lo mismo, contexto mexicano, en el contexto en el que te encuentras, son temas que no debes de tomarlo de esa manera, no puedes decir, es que no sé qué tanto, bla, 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 porque son temas que tú lo estarás haciendo por ficción, pero hay alguien allá afuera que lo escucha y que lo replica, porque dice,
esa es una canción, a varias personas les gusta, lo normalizas, y al momento en el que lo normalizas a una persona que está a 3 de cometer un feminicidio, de golpear a su mujer, de violarla o de hacer algo, lo va a hacer porque va a sentir que está bien, que hay alguien del otro lado que lo está apoyando. Por eso es tan sensible. Y ahora hablando precisamente sobre el rap. Sobre el rap sí se encuentra mucho lo del beef, ¿no? El beef hacia personas, hacia situaciones, a la objetivización de la mujer. Porque sí hay muchas canciones. Por ejemplo, me recuerdo mucho una vez, íbamos en el coche, íbamos a que te pusieran un tatuaje, Pablito, y veníamos escuchando esta canción de Sir Mix-a-Lot, la de Baby Got Back. Baby Got Back. Sí. ¿No? Que la escuchas y sí, no, que tienes unas nalgotas y bla, 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 y todo ese rollo. Objetiviza mucho a la mujer y sí pasa demasiado. Igual, yo me voy un poquito más al contexto porque son los 80s, 90s y está súper normalizado que, ojo, no estoy diciendo que esté bien. Porque inclusive ahora, aunque ahora ha cambiado un poquito para acá, porque ahora es con el trap y todo esto, es el rap gangsta y que las armas, las drogas, las mujeres. Al final de cuentas, ahí tienes un ejemplo clarísimo de un pendejazo que se ha metido en tantos problemas por creérsela y por jugarle al gangsta, que es el 6ix9ine. El Tekashi. El Tekashi. Y nada más son personas desubicadas, güey, porque el gangsta ya quedó en los 80s, en los 90s, güey. Ya quedó atrás, güey, que ya quedaron atrás esas épocas, por así decirlo. Sí, la realidad en los guetos sigue siendo complicada, pero por ejemplo, mientras sea una canción de gangsta rap, pero que tenga un mensaje, como lo hizo NWA en su tiempo con Fuck the Police, con Straight Outta Compton, donde se están diciendo, a ver, violencia, brutalidad policial, güey, racismo. Entonces, mientras venga con estos mensajes, ok, se juega y se está estigmatizado, ¿por qué no? Termina. Ok. Entonces, ¿está estigmatizado un género? Sí lo está, pero hay que tomar cuenta contextos y hay que ver la practicidad en la cual llega este mensaje y a quién llega este mensaje. Muchísimas gracias, Chepe. Ahora, Joshua, voy contigo. Es lo que iba justo a mencionar. Artistas como Tekashi, artistas como el XXXTentacion, artistas de esa índole que se han metido en un papel que no corresponde y que está fuera de sí. ¿Qué es lo que está pasando en el contexto social que permite este tipo de patrones repetidos y de que la gente empiece a normalizar? Vamos de nuevo otra vez con la normalización de la violencia y las apologías a la violencia. Pues, brother, aquí el asunto es que tampoco podemos ver al arte como generador de realidad o a las expresiones artísticas, ya dígase musicales, visuales, como creadoras de realidad. Al final, la realidad no se alimenta de las canciones, sino que las canciones se alimentan de la realidad. Entonces, aquí no es que no puedo disculpar de ninguna manera a cualquiera de estos sujetos y a ninguno de los que hagan apología a la violencia en cualquier sentido. O sea, ha habido casos de, bueno, nos vamos a retractar, ahí tenemos a Café Tacuba con Ingrata, ¿no? Que en una de sus presentaciones más recientes ya le cambian la letra y sacan de contexto la canción, ¿no? Del contexto en el que estaba. Tenemos el Mátalas, ¿no? O sea, creo que vivimos en tiempos en los que ya no podemos llamarle solo corrección política a este tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que ya tenemos que empezar a cambiar la manera en la que nos expresamos, la manera en la que compartimos, carajo, la manera en la que empedamos. O sea, ¿qué vas a cantar cuando tengas 20 cubas encima a las 4 de la mañana? Son el tipo de cosas que también tenemos que empezar a cambiar. Y al final, los artistas no son directamente responsables por lo que ocurre en la sociedad. Es la misma sociedad la que engendra a este tipo de artistas. Entonces, lo que hay que hacer es, en el caso de estos artistas, pues aplicar todo el peso de la ley en lo que corresponde. ¿Por qué? Porque son mensajes que incitan al odio. O sea, y creo que sí hay que medir a todos con la misma vara, sí. Creo que hay que medir a este man, al Johnny,
con la misma vara con la que deberíamos medir a Run for Your Life del Rubber Soul de los Beatles. ¿Por qué? Porque al final es el mismo mensaje. O sea, no tiene cabida ya. Entonces, eso es lo que creo. Creo que no podemos andarnos con tibiezas de decir, ay, es que unos sí y es que otros no. Ahí, la verdad, Lima, creo que ya dijiste tu barbaridad del episodio. ¿Por qué? Porque no creo que podamos hacer distinciones. Y ya. Muchísimas gracias, Josh. Ok, Quintana, la pregunta es, cuando hablamos de suprimir estos mensajes que hacen, que invitan a la violencia, nos referimos a quitar de tajo todo el contenido de los artistas. O sea, por ejemplo, en el caso de los Beatles que tienen Run for Your Life, ¿es quitar toda la discografía de los Beatles o solamente suprimir aquellas canciones con ese tipo de mensajes? En general, para todos los artistas. De manera dogmática tendría que decirte que sí tendríamos que ser intolerantes a todas formas de violencia, pero con una respuesta mucho más universalizada e interdisciplinaria, pues no, porque esas canciones y todo ese contexto es bagaje cultural que necesitamos saber y comprender para saber cómo se pensaba en la época y no repetirlo. Esta es la discusión que siempre hay en Estados Unidos sobre, no, pues deja la estatua del confederado, no, pues es que tenías que dejarla para entender que eso existió, pero no, quítala porque entonces es un reflejo de... O sea, tienes que entender la historia para que no se repita. Es una frase muy célebre de los compas de allá arriba. Pero es que, de la mano de lo que dicen Joshua y Chepe, es una paradoja interesante. Porque el artista es el que genera la violencia o el artista es el resultado de la violencia y el contexto cultural en el que vive. Pues yo me iría más de la parte que el artista es el resultado del contexto cultural, porque si la gente no le gustara lo que este hombre está expresando, esas 26,000 personas en YouTube, que ya lo chequé, creo que ya lo borraron del canal, que esto es su drama, que se lo quitan, se lo ponen, se lo quitan, se lo ponen. Que de hecho ahorita en Facebook acabo de encontrar, ya volvió a subir su página, ahorita a la fecha que está grabando esto y puedo encontrar, tiene 2,474 likes y ya volvió a publicar la canción de Yuya para que la descargues. Entonces, bueno, y a lo mejor no sabemos si es él, pero el caso es que, aun si no es él, el resultado sigue siendo el mismo. Su contenido e incitar a la violencia sigue existiendo. Ahora, relativo a lo de Luis Enrique, el crack Lima, pues es que sí creo que de manera dogmática no podemos diferenciar. Claro, pero es que aquí está esta situación donde, ok, en el caso de a tratar práctico que estamos viendo ahorita de ni siquiera me lo puedo aprender, King de la Furia, podemos presumir que sus acciones como personas son malas, porque la música de la que él habla es mala. Pero entonces, ¿qué hacemos donde el contenido de su arte no necesariamente expresa lo que él refleja como persona? Ahí sí es un debate más como, no, pero es que él puede que haya hecho esto en su vida privada, pero lo que él hace en su arte, como Michael Jackson, no tiene nada que ver. Pero ahí entra otro tema de que si permitimos eso y seguimos poniendo un pedestal a estas personas, sus víctimas no se van a sentir en la seguridad de expresar y venir adelante y sentirse seguras, porque la gente sigue puesta en un pedestal. Y eso es el peligro. Es el peligro de que es, relativo a tu pregunta, de que no quitemos de tajo todo. Muchas gracias, Quintana. Lima, te voy a dar la palabra y de una vez tu hot take, por favor. A ver, sí, mira, referente, yo creo que aquí se nota, pues sí, un claro desconocimiento de lo que es un examen de ponderación. Y aquí al referirme a un examen de ponderación, va relacionado estrictamente, ¿no?, al hecho de que una manera de camuflar un discurso de odio puede ser a través de una canción. Por eso es que disentía un poco en el sentido de lo que está mencionando Chepe. Ahora bien, relacionado con lo que estaba comentando Joshua al respecto de que tiene que ser la vara pareja para todos, pues carnal, creo que entonces, o sea, cualquier contenido que pueda ser una conversación de WhatsApp o algo así, puedes sacarla de contexto y fácilmente puedes tenerle una interpretación diferente. En el caso de canciones que realmente incitan al odio, que traen discursos de odio dentro de esta canción, como es el caso de insultos y menospreciar a la mujer, de este tipo y de otros más, o sea, no estoy encasillándolo solo a esta persona, sino tomándolo como ejemplo, como caso de ejemplo. Creo que sí es importante hacer la distinción entre una letra que te puedes poner a escribir 5 o 10 minutos antes de poner una presentación
o de tener una presentación o un disco, a una letra que claramente se ve pensada y se ve dirigida hacia una persona, en este caso Yuya, hacia las mujeres, hacia igual discursos de etnia, discursos contra la homofobia, en contra de la homofobia, entonces, a favor de la homofobia. Entonces creo que todo este tipo de situaciones, esas son las que no deben de tolerarse. Y más allá por eso de decir está bien o está mal, creo que sí hay que tener primeramente un poquito de conocimiento al respecto de lo que vamos a ponderar. Y eso lo hacen los jueces, y es una garantía, es brindarle la garantía de seguridad jurídica que debe tener toda persona. Es todo. O sea, pero entonces, ¿está bien o está mal, güey? Examen de ponderación, Joshua. No mames. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ok, Toño, por favor, hot take también. Muchas gracias, Pablito. Me voy a tomar un minuto nada más para aclarar un par de cosas. Yo creo que hay una línea muy delgada entre separar el arte del artista, porque cuando se hacen este tipo de expresiones que al final de cuentas incitan al odio, no se puede separar al artista de su supuesta arte. No se puede quitar de tajo, desde mi punto de vista, porque incluso podría traer consecuencias también de que lo prohibido llama más la atención. Lo hemos visto, no se compara, pero en algunas dictaduras, cuando se prohibían algunas cosas, pues es lo que buscaba la gente. En este momento no estoy diciendo que esté mal quitarlo todo, no, desde mi punto de vista está bien, pero se debe hacer de una manera gradual. También estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián en cuanto a los fanatismos. Yo creo que sí, tampoco hay que enaltecer las personas o la forma de ser de estas personas, que lamentablemente se hace mucho, igual con insisto yo, con la banda y con el reggaetón. Como dice el estudio rápidamente en la Universidad de Chile, en vez de ir disminuyendo los 4 tipos de violencia que se encuentran en el reggaetón, que es violencia física, violencia sexual, violencia emocional y, violencia psíquica, ha ido en aumento desde los últimos años. Estamos en tiempos modernos y ha ido aumentando las letras del reggaetón que enaltecen la violencia en contra de las mujeres. Y como hot take, yo creo que sin duda alguna la respuesta a terminar con este tipo de cosas es la educación. La educación lo va a hacer al final de cuentas, y no hablo tanto de la educación de ir a la escuela, sino la educación, los valores que cada uno tenemos. Si una persona tiene bien cimentados sus valores de que no está bien tratar así a una persona, aunque sea en una canción, simplemente no se va a escuchar, y ese discartista pues se va a perder en la memoria oscura de la historia de la música. Y pues sí, ese sería mi hot take. Muchísimas gracias, Toñito. Joshua, hot take, por favor. Pues creo que no tengo mucho más que agregar. Creo que no podemos diferenciar, o sea, creo que sí podemos hacer un juicio de valor respecto a lo que se puede y no se puede en ciertas expresiones. ¿Por qué? Porque vivimos en una realidad suficientemente complicada como para todavía hacerla aún más violenta con este tipo de expresiones. Creo que no tienen cabida este tipo de mensajes y que debemos medir a todos con la misma vara, ¿no? O sea, y dice Lima que pues con una conversación de WhatsApp que se puede sacar de contexto, es que no es que se saque de contexto, es que la canción es explícita, o sea, ni siquiera es, ay, es que se pudo haber malinterpretado, no, dice viólala, dice mátala, o sea, ahí no puedes decir, ay, ponderamos, no, cabrón, está mal, y así de sencillo, ya, perdón. Gracias, Joshua. Chepe. Sí, yo creo que no deberíamos de salirnos por la tangente en la respuesta política de no podemos afirmar o negar tal cosa. Debemos de ser tajantes en este caso. Y claro, cuando hablamos de cosas tan explícitas como eso, pues yo no veo igual. Cabe interpretación, claro. No cabe la interpretación. Y así también con mensajes romantizados, como por ejemplo la canción de Alejandro Fernández, güey. O sea, al final de cuentas viene a ser lo mismo. El otro mátalas por odio y el otro mátalas por amor. Entonces, ahí un crimen pasional. Sigue siendo un crimen, exactamente. Y es donde tenemos que ser bastante severos, en la cual estas personas sepan que estos discursos pues no tienen cabida, bro. No tienen cabida. Los discursos de odio no tienen cabida en ningún momento. Y ya, se acabó. Ya nada, no es tu hot take.
Por favor. Ok. Ok. Yo creo que somos responsables de lo que escuchamos, porque cuando lo escuchamos, lo vemos y lo compartimos, lo validamos, y hay que ver qué validamos y cómo puede afectar, y qué está diciendo el artista cuando expresa esto. No todo el arte es bueno, y algunas cosas ni siquiera son arte. En este caso no creo que lo sea, porque el arte debe incitar a crear y algo más allá de nosotros. Entonces, hay que tener cuidado. Muchísimas gracias. Y bueno, nada más como closure, esperemos que esto no se quede aquí en la tibia y en la cómoda nada más con este cuate, y que realmente las plataformas se pongan a revisar a detalle qué está pasando con sus creadores de contenido y con lo que se streamea. Y bueno, para amenizar un poquito más las cosas, vamos con la sección favorita de nuestro querido Chepe. Nadie te preguntó, y para eso me gustaría empezar con Chepe. La infame sección. Ok, vamos a empezar con un comentario. No es una persona pública, pero fue un tweet que se volvió viral. Por respeto de identidades, no vamos a decir su nombre. Es alguien que su nombre empieza con O y termina con N. Pero bueno, el sujeto en su cuenta de Twitter dijo lo siguiente, ¿no? Una recomendación para adolescentes. Si van a estudiar economía o algo de ciencias sociales, no estudien en la UNAM. ¿Por qué? 1. Difícilmente van a hacer redes que se transformen en contactos valiosos. 2. Van a ser menos competitivos que sus pares del ITAM y el CIDE. A lo cual, después de que le llovió sabroso el hate, volvió a poner otro tweet que dijo, a ver, todos los que se están volviendo locos por este tweet, imaginen, 2 alumnos del mismo género, de la misma ciudad, de familias con iguales ingresos, de ciencia política. Uno estudia en el ITAM y el otro en la UNAM. ¿Quién creen que vaya a tener mejor empleo? Emoji de haciendo ok. Bueno, aquí usuario que aparte estudia en el ITAM, hace lo que dice su biografía, se ve que no tiene en cuenta las condiciones sociales que puedan llegar a alguien para que pueda estudiar o no, o lo que se necesita para estudiar en el ITAM. Así que, usuario de Twitter, nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó, hijo de tu... Nadie. Y de paso, un colectivo chinga tu madre. sí, exacto. No, la madre, ¿qué culpa tiene? Felicidades, Sí, por cierto, sí. De seguro Ya se puede chingamos decir. a la madre. No chingues a tu festejada. No, pero que se chingue él, no tiene nada que ver esa mamá. Chingue él, o sea, Chíngate tú, sí. Sí, no, que se vaya la chingada. Sí, eso me agrada. Exacto. Ok, a continuación me gustaría que Toñito pasara con su Nadie te preguntó. Claro que sí, muchísimas gracias, Pablito. Mi Nadie te preguntó es de un tal ex candidato, Gabriel Cuadri, que publicó... Un tal Gabriel Cuadri publicó en su Twitter, dice, también López Obrador ensalza a Allende, quien quiso imponer el comunismo en Chile, con el 35% del voto. Destruyó la economía chilena, provocó caos, polarización y violencia, atropelló a la Constitución, creó condiciones para el golpe militar y después se suicidó. Ese es su legado. Señor Cuadri, se nota que no conoce la historia en América Latina, se dice oposición, que es lamentable, pero... Nadie le preguntó. Nadie le preguntó. Nadie te preguntó. Un libro de historia, me arrepiento de haberte admirado alguna vez. Yo también. Vamos. ¿Eh? Arre con tu Nadie te preguntó. Ok, mi Nadie te preguntó es de una figura pública, es de un legislador sonorense del Partido Encuentro Social llamado Carlos Navarrete Aguirre. Y dijo en esta ocasión que hay doctores honestos, referente al COVID, que hay doctores honestos en redes sociales que dicen que el COVID-19 no es tan grave como lo anuncian. Incluso dijeron que tomando té de canela en la mañana, en el mediodía y en la noche, el virus se moría en la garganta. Así que, ante este tipo de declaraciones poco responsables en tiempos de cuarentena, señor legislador, nadie te preguntó. Nadie le preguntó. Oye, pero está ese vato y 2 más, ¿no? En el PRD, nada más. Sí, o sea, en el... No es... No, es Encuentro Social. O sea, todavía sí. tiene más gente que el PRD. O sea, el PRD son Mancera y unos cuates. Los abandonó. Muchísimas gracias, Josh. Luis. Sí, yo tengo el de un periodista de Excelsior, Fernando Velazurán. Dice, ignoro si López Obrador y Rocío Nale y Manuel Butler
se levantan cada mañana pensando cómo joder a México, pero qué bien le sale. Energía más cara y más contaminante, y ya, bueno, sepultar a la 4T. Y pues nadie le preguntó absolutamente nada de eso porque pues todo el mundo lo hizo noticia y como que darse promoción. Porque aparte se cita en su columna, o sea, es un comercial, básicamente. Pues Belaura Sanz sigue tomándote fotos en el transporte público. Por favor. Gracias. Quintana, para cerrar. Ok, mi Nadie Te Preguntó va dirigido a los 21 diputados y al gobernador Bonilla. Por su ley, nadie les pidió que modificaran el periodo que iban a durar. Nadie les preguntó. Nadie. Pensé que ibas a decir lo que declaró. Sí, yo también pensé que iba a decir lo que declaró Bonilla. Muchas gracias por el dato. Es que sigo enojado. Gracias Electoral, muy bien. Saludos a la Suprema Corte por haber hecho un buen fallo. Vámonos con... Por haber hecho su chamba. La Suprema Corte y por haber hecho su chamba. O sea, muy bien ahí. Ahora, vámonos con el siguiente tema que nos acontece el día de hoy. De acuerdo a Secretaría de Gobernación, de acuerdo a múltiples organizaciones que apoyan a víctimas de violencia intrafamiliar, los reportes y llamadas al 911 durante esta cuarentena lamentablemente se han incrementado entre un 30 y un 100%. Y vamos a arrancar con Sebastián. Ok, entonces estamos hablando de que la violencia de género se ha incrementado por la cuarentena y que estamos encerrados. E intrafamiliar. Intrafamiliar, eso no es sorpresa para nadie. Y es que, a ver, la parte más básica. Yo creo que a un nivel muy humano a muchos nos ha costado quedarnos tanto tiempo encerrados en nuestra casa y convivir tanto tiempo con nuestra familia, porque la realidad es que nadie pasaba tanto tiempo, claro, pero eso no justifica de ningún modo ningún tipo de violencia. Lo que quiero decir con esto es que, ¿por qué la situación ha tornado así? ¿Por qué se ha incrementado? Bueno, porque si no estás con alguien no puedes violentarlo. Esto yo creo que refleja una parte muy intrínseca del problema sistemático que hemos hablado en LED durante mucho tiempo. Hemos hablado en LED sobre que la violencia contra las mujeres e intrafamiliar está instantanizada. Y es porque yo creo que la fuerza y la implementación de esta está vinculada con una idea de ser hombre, que está muy mal. Entonces, ¿por qué se ha incrementado en general? Porque la gente se siente frustrada y cuando la gente se siente frustrada recurre a la violencia. Muchísimas gracias. Vamos con Joshua, que difiere. Ok, o sea, no creo que sea la frustración, compadre. O sea, hay familias y es, o sea, donde la violencia es sistemática y es de diario. Y si, o sea, familias en las que si el marido llegaba de buenas, pues no pasaba nada, pero si llegaba de malas, pues pobre de la esposa, claro, ¿no? Entonces, claro, y eso, o sea, que esta situación ha hecho que todo el tiempo estén de malas, y entonces que no, o sea, y que todo el tiempo estén en casa, o sea, el quédate en casa es una sentencia de muerte en muchas familias. Claro. Entonces, o sea, no es solo que, está frustrado, es como de, güey, aunque no lo estuviera, o sea, la violencia ahí estaría. Ahora, también me gustaría dar un par de datos. Esto de organizaciones de la sociedad civil en México, en abril incrementaron un 77% el número de mujeres y niños atendidos en refugios y centros de atención externos en comparación con abril de 2019. Esto según Red Nacional de Refugios, quienes refirieron que también los ingresos de este tipo de albergues incrementaron a nivel nacional un 12%. La directora de X Justicia, una asociación feminista, Ana Pecova, indicó que también, más allá de las llamadas al 911, hay un aumento sustancial en las carpetas de investigación por violencia familiar. Simplemente en el mes de marzo se abrieron más de 20.200 carpetas, es decir, más o menos 27 cada hora, durante enero y febrero el promedio era de 23 carpetas, o sea, sí hay un incremento sustancial de los casos que también se reportan, lo cual son malas noticias porque sigue habiendo violencia, pero son buenas noticias porque se sigue reportando, hay más reportes. Y aquí creo que es necesario hablar de por qué estamos hablando de este tema, y es porque por las declaraciones de el Kaiser López Obrador, sobre
que las llamadas eran falsas. Son el 90% de las llamadas son mentiras, son falsas. Entonces creo que no podemos descalificar de esta manera algo que hasta antes de la pandemia sacudía al país, la violencia contra las mujeres, y que pues en estos momentos vemos incrementado, pero por razones simplemente de precaución no podemos ver esa movilización, ¿no? Muchísimas gracias, Josh. Y bueno, pues también la organización Estrategia Violeta junto con la Secretaría de Gobernación sacaron un comunicado en el que se exhortaba a que la orientación telefónica debía incluir una valoración rápida para detectar el nivel de riesgo en el que se puedan encontrar las víctimas y, de ser posible, apoyarlas para que se elabore un plan de seguridad básico. Pues no es suficiente que una buena respuesta de la policía o incluso de los cuerpos médicos. Se tiene que fortalecer los servicios de tercer nivel para protección integral y atención especializada. Para esto voy a ir con Toñito. ¿Qué tienes para nosotros, Toñito? Muchas gracias, Pablito. Pues sí, mira, rápidamente, a mí sí me causa muchísima frustración las declaraciones del presidente de que afirma de que el 90% de las llamadas no son reales. Señor presidente, el 98% de los delitos en nuestro país quedan impunes, entonces no creo que no le queda decir eso. Y unos datos rápidamente, según el INEGI, en el 2019, 4 de cada 10 mujeres sufrieron o han sufrido violencia por parte de su pareja. Eso es cuando todavía no estamos en la cuarentena. Imagínate ahorita que estamos en la cuarentena. Y según la ONU, 6 de cada 10 asesinatos de mujeres en el mundo fueron perpetrados por sus parejas, y que el hogar es el lugar más probable para sufrir violencia. O sea que quien asesora al presidente en esta parte, pues yo creo que debería de releer un poco más los datos y no hacer afirmaciones de ese calibre, y porque al final de cuentas se deja desprotegidas a las mujeres. No puede decir que el presidente diga esas cosas y cuando los delitos no se investigan, no se llega a una condena a estas personas, y que al final de cuentas en la situación en la que estamos también es proclive a que se realicen este tipo de actos. Y sí, como bien decía Joshua, aumentaron, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, los mismos datos del gobierno federal, han aumentado las llamadas denunciando todos estos hechos. Aumentaron la violencia a 26,000, de acoso sexual 545, de violación 395, es decir, yo creo que las declaraciones del presidente deberían de ir con mayor precaución, ser de igual manera más empático con lo que está ocurriendo, con lo que ocurrió antes de que nos fuéramos al confinamiento el 8 de marzo, todas las manifestaciones que hubo de parte de las mujeres. Entonces, a mí sí me causa un poco de frustración y también decepción escuchar estas declaraciones de un presidente que supuestamente es de izquierda. Muchísimas gracias, Toño. Y bueno, primero que nada me gustaría responder a tu frustración con algo que leí en un ensayo que hizo un amigo, Javi, a quien le mando muchos saludos. AMLO no te habla a ti, AMLO no nos habla a nosotros. AMLO le habla a sus incondiciones a la gente que siempre le ha creído y siempre le va a creer y siempre lo va a escuchar. AMLO no le habla a la oposición. Lo único que hace AMLO con la oposición es hacer bait. Baitea a quien puede. A quien vaya a caer. Y han caído periodistas, han caído políticos de oposición en su juego mental de desgaste y de desarme, si le podemos decir así. Entonces, creo que aquí el punto es a quién entonces tenemos que voltear a ver si no es al presidente. Ahora, también la revista Business Insider decía que el problema de la violencia doméstica durante la cuarentena no solamente es en México, es a nivel regional. Latinoamérica lleva casi 20 millones de mujeres y niñas que ya sufrieron violencia sexual y física durante esta cuarentena, desde Buenos Aires hasta Santiago, Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México. Las familias han quedado confinadas con sus agresores, y en muy pocas ocasiones se han tenido registro de víctimas que han tenido la oportunidad de escapar y refugiarse en refugios, valga la redundancia. Para esto, Luis, ¿qué tienes para nosotros? Sí, a mí igual el comentario que hacías, ¿no? De que no nos habla a nosotros, sino le habla a propiamente a sus votantes y sus futuros votantes, o a sus militantes de Morena. Creo que al final del día es el presidente de todos, de toda una nación, y no tendría, o sea, lo hace, pero no tendría por qué estarle hablando nada más a cierto grupo específico de personas, ¿no? Creo que ahí sí se ve muy, muy mal, y su clara falta de
pues de conocimiento y de gobernanza, o sea, perdón, señor presidente, pero sí es un pendejo con todas las letras, grandes y mayúsculas. Y, o sea, de verdad que me enerva esta situación de la violencia familiar, intrafamiliar, porque creo que es un tema que no debe de estar sometido a escrutinio de la opinión pública o por morbo de vender más número de primeras planas, ¿no? En los diarios de circulación nacional. Creo que a veces parece que la opinión pública está cooptada por el gobierno para hacer vender más periódicos, pero a hacerlos parecer falsos. Entonces, o sea, realmente me indigna esta situación y, por ejemplo, en términos de la violencia familiar que se registraron, las entidades con mayor número de violencia familiar fueron en datos del Secretario Ejecutivo de enero a marzo, o sea, todavía ni siquiera iniciamos cuarentena, el Estado de México, seguido de Veracruz, Puebla, Nuevo León y Ciudad de México, en ese orden. Ahora vemos un incremento y quien está cerca de rebasar el primer lugar, que es el Estado de México, es la Ciudad de México, después del Estado de Nuevo León y de Jalisco. Casualmente estos estados tienen un nivel, digámoslo así, o bueno, poblaciones un poquito más grandes, que podrían considerarse en términos de población económicamente activa. Y pues yo creo que sí es importante esta situación, ¿no? O sea, no dejarla pasar bajo ninguna circunstancia y de igual manera, ¿no? Creo que desde ligando el tema, pues brindar nuestro apoyo a personas que podamos conocer que sufran este tipo de situaciones, pues saber que muchas veces la autoridad no quiere ser responsable de los actos, ¿no? En este caso, pues la ciudadanía es la que también debe de aportar, o la acción, la asociación civiles son las que a veces tienen que dar la cara protegiendo a las víctimas, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Uh-huh. Y para esto también me gustaría escuchar a Chepe sobre sobre las palabras de nuestro presidente, sobre la situación de la violencia tanto en México como en la región. Es que yo no sé qué pasa con el presidente, ¿sabes? O sea, entiendo que no escucha a sus asesores, entiendo perfectamente. Yo tengo la pequeña esperanza de que dentro de su círculo de gobierno hay alguien que entiende completamente el problema de la violencia de género. Y en parte, una de esas personas es el niño estrella ahora, que es López-Gatell, cuando salió a declarar que la violencia de género es un asunto de salud pública. Pero sale y hace estas declaraciones y pues obviamente yo me pongo a pensar en la persona que vive en una situación de riesgo, que votó por Andrés Manuel y escuchó esas declaraciones en su casa sabiendo que su marido es un golpeador, ¿no? Entonces queda completamente desamparada esa idea de que las cosas puedan mejorar. Y ojo, no estoy diciendo que aquí estamos esperando que venga un hombre a rescatar a las mujeres, no tiene nada que ver eso. No, para nada. Sin embargo, dentro del gobierno, al momento de saltar con obviamente es una pandemia, ¿no? Y nadie estaba preparado para una pandemia. Toda la persona que digan, incluido el gobierno, que fue lo que hizo, nadie está preparado para una pandemia de este tipo. Pero lanzamos la campaña de quédate en casa y pues exactamente, no se toma en cuenta a las personas que viven en estas situaciones de riesgo. Se habilita una línea de ayuda, pero digo, yo no la he ocupado, porque si la ocupara sería pues yo no estoy en condiciones de ocuparla, pero bajo testimonios y sobre opiniones que te puedes encontrar vertidas en la red, pues no es la atención más adecuada de todas, ¿sabes? Y a solamente siendo ese canal, pues eso deja en claro las deficiencias por parte del gobierno de que no se los ha tomado tan en serio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ahora de que tienes estos datos, este aumento, ¿cuál es la estrategia que viene? Porque si bien va a acabar la contingencia, va a acabar el aislamiento, pero pues estas personas van a seguir en riesgo, ¿sabes? Y eso es algo que se tiene que ocuparse y se tiene que ocuparse ya, porque porque recordemos que antes de la pandemia el auge del movimiento feminista en México estaba en aumento. Entonces eso no va a cambiar, ¿eh? Yo espero que no cambie con que termine la pandemia. Sí, todos estamos muy estresados, todos queremos salir, pero no por eso tenemos que olvidar
las luchas que ya se llevaban a cabo desde antes, que nos metían a todos en casa y que tienen un objetivo en particular que podrían ayudar bastante a las situaciones del país. Muchísimas gracias, Chepe. Esta pregunta va para el panel en general y ahorita veo quién quiere responder primero. A la gente no le gusta la violencia, pero a la gente le gusta mirar. ¿Qué procede a partir de este momento con la situación de violencia intrafamiliar y el Estado mexicano? Chepe decía que no estamos hablando de que un hombre llegue a rescatar a la mujer, pero estamos hablando de que las autoridades lleguen a rescatar a estas familias que desgraciadamente pasan por estas situaciones. Lima, te escucho. Yo creo que es una responsabilidad del Estado, ¿sabes? Dentro del marco de las competencias, ¿no?, que tiene, de la protección como tal a las personas que se encuentran dentro del territorio mexicano, sea independiente de su calidad en la que sea, tiene la obligación de darle, ¿no?, esta protección. Entonces creo que el hecho de que el Estado esté haciendo caso omiso no solamente declara omisión por parte del Estado, sino puede constituir un delito al ser omiso en este tipo de actuaciones y que puede ser procesado. Ahora, seamos honestos, ¿cuántas veces el presidente va a poder ser sometido a un proceso? Pues no, al menos en la historia de México no lo hemos visto. ¿Sería muy bueno verlo? Sí, si es que en este caso el gobierno no hace absolutamente nada, porque sí, es una lucha, y ya con esto daría también mi hot take e iría cerrando, es una lucha que compete a todos los seres humanos por el hecho de la dignidad, ¿no? Y que las mujeres tenían mucho auge. Recordemos, el paro nacional de mujeres que hubo, y que ahora, pues, con estas situaciones parece que al presidente le valió, o sea, le pasó por el arco del triunfo todo ese tipo de declaraciones, todo ese tipo de lucha de género, y que ahora lo único que está concentrado parece ser es en Dos Bocas y en sus chistes mañaneros. Eso es en lo único que está concentrado. Entonces, bueno. Gracias, Luisito. Toño. Gracias, Pablito. Te voy a dar mi comentario y también mi hot take. Como comentario, respuesta a tu pregunta, yo creo que sí, la base de nuestra sociedad es la familia, y hablo de cualquier familia, no voy a poner mucho, cualquier familia, como se compongan. La base de la sociedad es la familia, y si existe violencia en el seno familiar, si existe violencia en contra de los niños, en contra de la mujer, entonces el cimiento básico de la sociedad se está desmoronando. Yo creo que tampoco hay que echarle toda la culpa al presidente, porque también, o sea, ¿qué pedo con las fiscalías estatales? ¿Dónde está su chamba? Con los gobernadores, o sea, no están haciendo tampoco su chamba. Sí, está bien criticar las declaraciones de Obrador, pero ¿qué onda con todos estos 32 gobernadores, gobernadoras, la jefa de gobierno, 33 fiscalías? ¿Qué pedo? Esa es la pregunta, y espero que algún día nos lleguen a dar una respuesta. Como hot take, yo condeno cualquier tipo de violencia, no se puede permitir, y nuevamente repito, que frustrantes son las declaraciones del presidente, sin embargo, espero que recule. Sería Gracias, Toño. Gracias, Toñito. Joshua. La verdad, espero de corazón, al igual que Toñito, que el presidente reconsidere este tipo de declaraciones. Creo que se encuentra en un punto de la palestra en la que tiene un dominio, si no total, bastante significativo de la opinión pública. Creo que hay que ser un poco más considerados con este tipo de declaraciones que se hacen en la palestra más grande de la política a nivel nacional en nuestros tiempos. Creo que tenemos ya ligando los dos temas que tratamos el día de hoy. Creo que hay que dudar de todo lo que escuchamos, de lo que hacemos, de lo que la manera en la que nos entretenemos, porque al final terminan reflejando lo que pasa en nuestra sociedad. Entonces, solamente me queda eso, esperar, creo que es lo que esperaríamos, y que se sigan tomando en cuenta estos temas que hasta hace unos meses eran la piedra en el zapato de Andrés Manuel, eran los temas que no lo dejaban hacer su bendita rifa, y eran los temas que, a palabras de él, en algún momento no lo dejaban ni gobernar. Entonces creo que hay que ser más empáticos, creo que hay que tomar en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, ese es otro debate,
no meterlas a todas en la misma bolsa de criminales y vividores del erario público en la que en algún momento las metió Andrés Manuel. Gracias, Josh. Quintana. Hay que entender por qué la respuesta primaria y directa de los hombres cuando llegan a la frustración o al sentimiento es la violencia y no el diálogo. Hay que entenderlo para que la siguiente generación crezca con una masculinidad menos tóxica hacia resolución de sus problemas y hacia cómo dialoga con los demás. Relativo a lo que dijo Toño Joshua y el buen Luis Lima, para mí el presidente es un tibio y tiene razón Pablo, yo concuerdo contigo, se dirige a 2 personas y hasta ahí. ¿Qué sigue? Para responder tu pregunta, ¿qué sigue para atender esta violencia de género? Yo creo que también va de la mano de que muchas mujeres y muchas personas que viven en condición de violencia no saben o no quieren reconocer que están en ese rol y es por el mismo ciclo de violencia, no es su culpa. Entonces también, por parte de Ligando el Tema, vamos a compartir imágenes y teléfonos donde pueden denunciar estas situaciones y pueden que las autoridades de cada entidad reconozca y ejemplifique qué puede ser un hecho de que está en violencia. Digo, el violentómetro es un buen parámetro, entonces, pero mucha gente no lo conoce. O sea, mi respuesta es simple: difundir cuáles son las situaciones en las que podrían encajar y para que la gente que no sepa que está en problemas, se reconozca que está en problemas. Gracias, amigo. Chepe, final thoughts. Chepe. Está muteado. Ya, perdón. Chepe. Ya estaba hable y hable. Chepe, pensamientos finales. Mira, yo voy simplemente con lo que es la chamba de diario de todos nosotros, de cada uno. Cuando encontremos estos comentarios por parte de personas cercanas o no tan cercanas a nosotros, comentarios machistas, comentarios que puedan vislumbrar un poco de violencia, tratar de hablar con esta persona, tratar de hacerle ver, o sea, digo tratar porque es muy difícil, y simplemente no permitirlo, ¿no? Si estás presente, pues no permitas estos comentarios de que, mi vieja, no sé qué tanto, a veces me dan ganas de darle un madrazo o algo así para que se calle, y es como que son alertas, son banderas rojas que se tienen que atender, y el acercamiento hacia las víctimas, o sea, también tener un poco de tacto para que, si bien no vas a llegar a salvar el día, se pueda encontrar cierta confianza y cierto apoyo y fungir ese espacio seguro también, en la cual si alguien se acerca a ti, pues no sea en vano. Muchísimas gracias. Bueno, para concluir, me gustaría escuchar sus recomendaciones semanales, entonces vamos con Quintana. Yo quisiera recomendar el anime Full Metal Alchemist. Cualquiera de las 2 versiones está bien. Es un anime que habla de 2 hermanos que tratan de revivir a su madre a través de la alquimia, una ciencia que evolucionó en vez de la industria, y es su viaje para recuperar las cosas que perdieron a consecuencias de intentar revivirla. Muchísimas gracias. Luis Lima. Liz Lima. Yo quiero recomendar, es un artista, cambiando un poquito de tema, se llama Álvaro Soler, creo que no lo había recomendado aquí, entonces, la canción se llama Sofía, está muy bonita, y bueno, pues nada más, Vale, gracias. Josh. Ok, yo quiero recomendar el álbum 125 cuentos de Hernán Casiari, que se acaba de subir a Spotify, y no es música, son narraciones, y específicamente La Luna por $20, así se llama el que les quiero recomendar, de 125 cuentos de Hernán Casiari. Gracias, Josh. Chepe. Yo quiero, ya que estábamos hablando sobre personas violentas, yo quiero recomendar una película que se llama Nightcrawler, es protagonizada por Jake Gyllenhaal, y buenísima sobre cuando llegan esas personas medio tocadas, medias enfermas a ciertos sitios. Entonces no se las quiero spoilear, chéquenla, es muy buena. Muchísimas gracias, Chepe. Creo ¿Es que de no. Netflix?
Ok, gracias, Chepe. Mencionen las Toño. mujeres y ya la vieron. Sí, yo les quiero comentar una película, se llama Into the Wild o Hacia Rutas Salvajes. Está muy muy buena, fue dirigida por Sean Penn, sí, ese Sean Penn que se hizo famoso hace unos años. Nos narra la historia de un chavo que está harto de su vida cotidiana y se va a viajar. Muchísimas gracias, Toño. Y bueno, yo para finalizar les quiero amenizar un poco el rato. Les quiero recomendar X de Jonas Brothers con Karol G. Se me hace una excelente canción. Y bueno, para terminar, no se les olvide que estamos en Facebook como Ligando el Tema, en Instagram como @_ligando el tema. Y bueno, los esperamos la siguiente semana. Liguen el tema con nosotros. Adiós.